cuál es el problema de encarar el verdadero ajuste fiscal, que es la piedra fundamental de este gobierno, a través de uno de los rubros más importantes del gasto, que es el subsidio a la energía. Este que es un gráfico que nos muestra la evolución del salario promedio registrado de los empleados estables, trabajadores estables, lo obtuvimos en la cuenta de X de Salvador Vitelli, nos está diciendo, esto es un gráfico muy interesante porque arranca muy atrás, arranca en la década del 90. Esto es la convertibilidad de Menem, la caída, esto es el kirchnerismo, un aumento importantísimo del salario real, del que se ufana Cristina Kirchner, no se ufana del fenómeno inflacionario que fue atado a este problema, y las experiencias que van desde el 16 en adelante, que son más o menos una caída y un derrumbe acá. Estos son los últimos meses. Quiere decir que, como publicó el otro día La Nación, volvemos a niveles salariales similares a los del 2005. Es un derrumbe del salario real, del poder adquisitivo. Quiere decir que este ajuste dramático que piensa hacer el gobierno sobre las tarifas para poder cumplir con su programa fiscal y cumplir con la promesa central de ese programa, que es la promesa central del programa económico, lo hace a una sociedad cuyo salario real está en el piso. Probablemente sea el peor momento para hacerlo. Estamos señalando algo que no es solo culpa de Milei, es culpa de la situación. ¿Hay otra forma de pensar la cuestión fiscal? Aparentemente, desde el Fondo Monetario le dicen que sí. Habría que hacer un recorte más racional sobre el gasto público. Probablemente habría que hacer una cantidad de ajustes más pactados, más dialogados con distintos sectores. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en alguna medida, a esta altura del año, en estas semanas, Luis Caputo, el ministro de Economía, está intentando hacer, a su manera, invertebradamente, desordenadamente, lo que le vienen recomendando algunos economistas al gobierno desde hace mucho tiempo. Una política de ingresos, un acuerdo social que permita distribuir las cargas de manera más equitativa y a lo mejor más extendida en el tiempo. ¿Qué es lo que hace Caputo? Le pone un techo a las paritarias, no puede haber paritarias que se convaliden por encima de 16% en marzo y de 12% en abril, es decir, una licuación de los salarios, mantiene la tendencia de este cuadro, y por otra parte llama al sector alimenticio y le dice: necesitamos controlar los precios de los alimentos, eventualmente retraerlos. ¿Por qué? Y porque muchas empresas alimenticias confiesan que se fueron al diablo cuando pensaron los precios en diciembre, calculando una devaluación mucho más prolongada, mucho más insistente o cíclica que la que después hubo. Es más, algunas empresas de alimentación que no ajustaron sus precios, que no los bajaron después de haberlos subido irracionalmente, se encontraron, y hablo de empresas grandes, con una reducción en sus ventas de aproximadamente el 50%. Y ahora sí, dijeron, bueno, tenemos que ajustar los precios. Caputo empezó a hacer algo a lo Moreno en el gobierno ultraliberal, donde todo lo regula el mercado, lo debería regular el mercado. Ponemos en suspenso por un rato la escuela austríaca, llamamos a los funcionarios del gobierno y le decimos: no me convaliden ningún salario que vaya por encima del 16%, llamamos al comercio, llamamos a la producción y le decimos: bajen los precios. Alguna forma de intervención, un poco clandestina. En este contexto es donde estalló la bomba. El presidente se aumenta el salario 48%. Entonces pega en el corazón del relato. Porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salario real?
¿De qué hablamos cuando hablamos de caída en el nivel de actividad que afecta sobre todo a la pequeña y mediana empresa y también a las grandes? Basta preguntar qué pasa con el aluminio y qué pasa con el acero. Producción de autos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un tarifazo? De que el ajuste, la motosierra, como era de esperarse, era la verdad, lo demás era una ilusión, un discurso de campaña, cae sobre la sociedad. El 60-70% del ajuste lo paga la gente de bien, como dice Milei, los argentinos de bien. Aunque haga el ajuste más feroz sobre la casta, es poco lo que puedo reducir quitándole beneficios o privilegios a los funcionarios. Por eso es tan importante para el gobierno demostrar que hay una sanción sobre aquellos que permitieron el aumento del salario del presidente en 48%. Aunque sea injusta la sanción, echaron al menos conocido de ellos, que es Yassin, el secretario de Trabajo. Aparentemente, el funcionario que cometió el error, que es el encargado de modernización del Estado, Armando Guibert, como está muy ligado al jefe de gabinete, salvó la vida. Es fácil cortar cabezas de esa manera para Milei, ¿por qué? Por una peculiaridad de este gobierno que también es lógica, casi no conoce a sus funcionarios, porque es un gobierno que se armó de manera aluvional. No pensaban ganar, no tienen partido. Dicen que al secretario de Agricultura, a Milei se lo presentaron en Expo Agro, se lo presentó el ministro del Interior. La expulsión del secretario de Trabajo hoy a la mañana, comunicada por Milei en este canal en una entrevista con Antonio Laje, fue parte del marketing de un gobierno que se vio aterrorizado si la gente comienza a percibir que el ajuste no lo paga la casta, sino que lo paga la propia gente.